Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo número 16. Seguimos adelante con este estudio del primer libro de la Biblia, y en esta ocasión corresponde iniciar el estudio del capítulo número 16 de Génesis. Bien, vamos a leer. Dice Génesis capítulo 16, versículo 1. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto. Hermanos, en la última ocasión estudiamos de la promesa y el pacto que Dios hizo con Abraham. Tanto en la promesa como en el pacto, Dios le reafirmó a Abraham promesas que le había venido dando en el transcurrir de los años. Solamente que en esa ocasión le añade una promesa más, y es que Abraham tendrá un hijo. Antes el Señor únicamente le había hablado así de manera general, que su descendencia sería grande sobre la tierra. Pero Abraham le pidió al Señor que conservara la vida de su criado, que se cree que era Eliezer, y entonces le dijo: para que él pueda heredarme. Pero el Señor le dijo: no te va a heredar ningún criado, sino que te heredará un hijo tuyo. Y en el hebreo, cuando le dice un hijo tuyo, el hebreo es bien enfático, porque utiliza una forma que no existe en el español. En el español sería un error, pero en el hebreo no lo es. Pero sería algo así como que le dijera: un hijo tuyo de ti, algo así, ¿no? Como le digo, en español decir eso es incorrecto, pero en el hebreo no. Hay una forma enfática que muestra las cosas de esa manera. Pero eso es lo que literalmente le dijo el Señor a Abraham: un hijo tuyo de ti. Es decir, que era no un hijo adoptivo como hubiera sido en el caso del criado, sino un hijo que nacería de sus entrañas. No obstante, habían dos cosas que todavía Dios no le había dicho a Abraham. Una es: ¿quién sería la madre de este niño
aunque se presuponía que tenía que ser Sarai. Y lo otro era que Dios no había dicho cuándo ese niño habría de nacer. Leímos en el pasaje que ya Abraham tenía 10 años de estar en la tierra a la cual Dios le había dicho que fuera, que la tierra en esa época de Canaán, que hoy conocemos como Israel. Y durante esos 10 años, nada había ocurrido en cuanto a la capacidad de su esposa de concebir, ya que, como la misma Sarai lo va a decir ahí, y ya lo leímos en el versículo 1, ella era estéril. O sea, lo único que estaba cambiando es que cada vez ambos se estaban poniendo más viejos. En ese momento Abraham tenía ya 85 años de edad. Y entonces a Sara se le ocurre, Sarai, Sara es el nombre que va a recibir después, pero a Sarai se le ocurre que su esposo está envejeciendo, tiene ya 85 años de edad, no obstante ella sabe que él todavía es capaz de poder procrear hijos. El problema es que ella es estéril. Obviamente, Sarai conocía las promesas y el pacto que Dios había hecho con Abraham. De manera que viene Sarai y dice en el versículo 1, Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Lo que Sarai está haciendo ahí en ese momento es algo que en esa época y en esa área del Medio Oriente era algo completamente natural. Y además era algo que no solo se veía con toda naturalidad, sino que incluso habían disposiciones legales, jurídicas, de cómo tenían que manejarse ese tipo de situaciones. Hay un código muy antiguo que se llama el Código de Hammurabi, que es famoso porque es un documento, primero, muy antiguo, que data más o menos de esa época, y se encuentra completo. Y es una serie de normas jurídicas que habían en la época. Dentro de esas normas del Código Hammurabi se dice que un hombre podía tener varias esposas, pero él tenía que seguir un procedimiento legal para poder tener cada una de ellas. No obstante, él podía hacer de sus esclavas sus concubinas. Ser concubina era una posición legal diferente a ser esposa. Es decir, que un hombre podía tener una o más esposas y podía tener concubinas. Las responsabilidades hacia las esposas eran diferentes de las responsabilidades hacia las concubinas. Ahora, Abraham era un hombre estrictamente monógamo, que tenía una sola esposa y una sola mujer. Porque a pesar que él tenía más de 300 esclavos, como lo hemos estudiado ya en pasajes anteriores, obviamente muchos de esos esclavos, esos eran 300 esclavos hombres, que son los que van a la batalla.
pero ellos tenían esposas, hijas. Entonces el amo podía tomar, por ejemplo, las hijas de los esclavos, las jóvenes, y hacerlas sus concubinas, y no tenía hacia ellas ninguna responsabilidad legal, sino solamente la de sustentarles, que era una responsabilidad hacia todo esclavo. Ahora, en las familias adineradas, la esposa podía tener sus propios esclavos y esclavas también. Y ese era el caso de Sarai, que ahí se menciona que tenía esa esclava egipcia, que como hemos estudiado anteriormente fue un regalo de Faraón. Le regaló esa esclava, Agar. Probablemente ella tenía más. Y en ese código de Hammurabi dice que las esclavas de la esposa eran esclavas de ella y que el esposo no podía tomar a las esclavas de su esposa, que eran propiedad de su esposa, como concubinas. Se podía tomar las que eran esclavas de él, que él había comprado con su dinero, o que eran descendientes de esclavos, parejas que él había adquirido y que nacían hijas, y que cuando llegaban a la juventud las tomaba como concubinas. Podía hacerla con sus esclavas, pero no con las esclavas de su esposa. Pero el mismo código de Hammurabi dice que cuando la esposa era estéril, ella podía tomar una de sus esclavas y traérsela a su esposo. Pero ahí vienen los aspectos legales que yo le mencionaba. Si era la esposa quien le estaba dando una esclava a su esposo, esa muchacha no podía ser una concubina del hombre, sino que tenía que ser esposa y por lo tanto recibir todos los privilegios que como esposa le correspondían. Pero como era esclava de la esposa, los hijos que nacían de esa unión entre la esclava que la esposa le estaba dando a su esposo, los hijos no se tomaban como hijos de la esclava, sino que como hijos de la señora, propiedad de ella, los hijos. Eso, como le digo, está en ese código de Hammurabi, y era la práctica, y era un procedimiento totalmente legal. Claro, si usted me pregunta, ¿Dios estaba de acuerdo con eso? No, porque el propósito y la voluntad de Dios en todos los tiempos siempre ha sido que cada hombre tenga una sola mujer y cada mujer tenga un solo esposo, nada más. Ese es el designio de Dios. Pero claro, recuerde que ahí el mundo está pervertido, el pecado ha penetrado en todas las áreas y también en la familia y en el matrimonio. De manera que eso era un adulterio. Pero vivir en adulterio se consideraba en esa época normal y además legal. O sea, no había ningún problema. O sea, no es como en el caso nuestro acá, que si un hombre está casado 2 veces, ese es un delito aquí en nuestro país, lo que se llama la bigamia. Por ejemplo, hay hombres que están casados aquí, emigran fuera del país y estando allá se vuelven a casar. Ellos están cometiendo un delito, porque están casados 2 veces. Y es un delito aquí y es un delito en cualquier país, excepto en los países musulmanes, por ejemplo, donde el Islam permite a un musulmán tener hasta un máximo de 4 esposas. Y es legal. Claro, tiene obligaciones hacia todas ellas, aparte de tener 4 suegras, ¿no? Y tiene que sustentarlas, no tiene que tener preferencia por ninguna de ellas, tiene que darles un trato igualitario. Si le compra un vestido a una, tiene que comprarle a las 4,
Por eso es que solamente los musulmanes muy adinerados son los que llegan a tener 4 esposas. La mayoría tienen una o a lo sumo 2. Otros que ya tienen una posición económica un poquito más holgada, 3. Y aquellos más adinerados, 4, que es el máximo que su religión le permite. La única excepción fue el mismo Mahoma, que tuvo 11 esposas, ¿no? Pero como él es el profeta, se lo permitieron. Bien, pero aquí estamos hablando de un asunto diferente, y aquí vamos a un punto que es una pregunta que muchas veces, bueno, a mí me la han hecho varias veces, y me dice, bueno, ¿qué tiene de malo que uno tenga otra mujer? Si Abraham tuvo otra mujer, Jacob tuvo 4 mujeres, 4 esposas, David tuvo como 6 esposas y como 300 concubinas, pero el récord se lo lleva Salomón, que tuvo 300 esposas y 700 concubinas, 1000 mujeres en total, ¿no? Pero imagínense lo que representaba sostener 300 esposas. Claro, las riquezas de Salomón eran incontables, no como lo dice la Biblia. Pero volviendo al punto, muchos dicen, bueno, ¿y entonces qué es lo malo? Si Abraham, que fue el amigo de Dios, el padre de la fe, tuvo 2 mujeres, ¿quién soy yo para tener solo una? Si Jacob, que es el padre de Israel, el heredero de la primogenitura, tuvo 4 esposas, ¿quién soy yo para tener solo una? Si David, que fue el hombre conforme al corazón de Dios, tuvo 6 esposas y 300 concubinas, ¿quién soy yo para tener solo una? Y así se comparan con Salomón, etc. Hay en algún lugar un templo budista que realmente no recuerdo en este momento si es budista o hinduista, pero una de las 2 cosas. Pero la cosa es que en la entrada del templo hay una inscripción, y esa inscripción dice: las personas solamente ven lo que quieren ver. Y esa es una gran verdad, ¿no? Que los seres humanos solo vemos lo que queremos ver. Y entonces aquellas personas que lo que quieren es cometer adulterio solo ven en la Biblia lo que quieren ver. Y lo que quieren ver es que Abraham tuvo otra mujer. Lo que quieren ver es que Jacob tuvo 4 mujeres. Lo que quieren ver es que reyes tuvieron sus harenes. Pero el problema es que no están viendo todo lo que la Biblia dice y lo que produjo todos esos adulterios. Pero lo vamos a ver ahora, para que así no solamente vea lo que quiere ver, sino que vea lo que necesita ver. Dice la Biblia que Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Fíjese que después de 2 capítulos en los cuales hemos visto un Abraham que va creciendo en fe, que va creciendo en su relación con Dios, que va creciendo en su separación del mundo. Es decir, hemos visto un Abraham que después de haber cometido aquel error en Egipto, es un Abraham que cada vez va mejor delante de Dios. Pero de repente llegamos a este capítulo 16 y le vemos desviarse de esa manera. Le vemos cometer ese pecado. Uno se podría preguntar por qué Abraham aceptó la propuesta que le hacía Sarai. Como uno no está en el lugar de Abraham ni puede meterse en su corazón, pero uno puede pensar probablemente cuáles eran las ideas que él tenía. Bueno, primero, ya le dije, para Abraham, el que un hombre tuviera más de una mujer en esa época era totalmente normal. Es decir, no era nada extraño.
Recuerde que la ley no había sido dada y todavía Dios no había dicho, no cometerás adulterio, como lo dijo claramente en los 10 mandamientos. Sin embargo, había ya una conciencia en los seres humanos y esa conciencia le hace diferenciar al hombre y a la mujer lo bueno de lo malo. Abraham sabía que era algo malo, aunque no había una ley escrita todavía. Pero como dice Pablo en Romanos, lo que para ellos opera es la ley que está escrita en su corazón. ¿Pero por qué aceptó? Quizás él pensó, a lo mejor Sarai tiene razón, porque Dios me ha prometido tener un hijo, y a lo mejor esta es la manera como Dios cumplirá su promesa, dándome un hijo a través de la esclava, que no iba a ser hijo de la esclava, iba a ser hijo de Sarai, porque la ley así lo decía, como se lo he explicado ya. Por otro lado, es probable que Abraham pensara en que habían pasado ya 10 años y no se veía que Dios cumpliese la promesa. El otro aspecto es el que ya le mencioné, que ya Abraham había llegado a los 85 años y él seguramente pensaba, bueno, cada vez estoy más anciano, llegará un momento en que yo ya no seré capaz de poder engendrar un hijo. Y eso era cierto, y es lo que ocurrió. Y eso es lo que Dios estaba esperando, que Abraham fuera ya incapaz de poder procrear y que Sarai fuera incapaz de concebir. Pues eso había sido toda la vida, porque ella era estéril, ¿no? Entonces eso es lo que Dios quería. Por eso es que en Hebreo dice que sus cuerpos, refiriéndose a Abraham y a Sarai, dice que sus cuerpos eran ya como muertos. Eso significa que Abraham había perdido ya toda potencia sexual. Era incapaz de procrear. Pero Dios esperó a que se llegara a esas condiciones fisiológicas de ellos para que el nacimiento del hijo fuera un nacimiento de acuerdo a la promesa y no de acuerdo a la carne. Pero como Abraham desconocía ese propósito de Dios, entonces le parece que es una buena idea la de Sarai y la acepta. Dice el versículo 3, entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Eso era un procedimiento legal, porque si ella no lo hacía, los hijos que Agar tuviera no iban a ser de Sarai. Pero por este procedimiento legal, los hijos que Agar tuviera no iban a ser hijos de Agar, iban a ser hijos de ella. Luego dice en el versículo 4, Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Entonces dijeron, ¡qué felicidad! Los tres estaban felices. Abraham feliz porque finalmente nacería el hijo que según él era el que Dios le había prometido. Aunque ella le va a decir que no, que ese no es. Agar feliz porque estaba embarazada. Y Sarai feliz porque el niño que iba a nacer no iba a ser de Agar, sino que legalmente iba a ser hijo de ella. Bueno, hasta ahí todo está bien. Aunque de acuerdo a la ley moral de Dios, ese hijo era producto de un adulterio. Bueno, hasta ahí es donde ven los que quieren ver que en el adulterio hay algo bueno. Hasta ahí. Pero como ahí no termina el capítulo, si apenas va comenzando. Entonces, hoy vamos a ver lo que no quieren ver. ¿Qué consecuencias es lo que trae el haber cometido ese adulterio? Dice el mismo versículo 4, al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Note que los tres
comenzarán ahora a actuar de una manera falsa. Y le voy a ir explicando uno a uno por qué. Pero la primera es Agar, porque es la que se menciona ahí. Entonces, cuando Agar sabía que estaba embarazada de su señor Abraham, comenzó a ver con desprecio a Sarai, que era su dueña. Y eso es lo que ocurre cuando una mujer logra conquistar el corazón de un hombre casado, que se llena de orgullo. Entonces, se siente mejor que la esposa de ese hombre. Es lo que le pasó a Agar. Agar se sentía mejor, superior a Sarai, por eso la despreciaba. Y eso es lo que la amante hace cuando conquista al esposo de otra mujer, comienza antes que a ella. Está casada con ella, pero a quien me quiere es a mí. Y eso lo hace sentir a ella mejor o superior a la otra señora. Yo me recuerdo de un caso de una hermana de aquí de la iglesia, su esposo también era de aquí de la iglesia, y el esposo cae en adulterio con otra mujer, pero esa otra mujer llamaba por teléfono a la hermana y le decía: mira, tu esposo te dejó porque ya estás vieja y sos fea. En cambio yo soy joven y bonita, por eso es que él me quiere a mí, ya no te quiere a vos, déjalo tranquilo. Soltalo porque él es mío. Y le decía: porque sos una vieja brava, amargada, por eso es que él ya no te soporta. Pero yo le he dado el cariño que tú no le has podido dar, yo le he dado la comprensión que tú no le diste. Así le decía esta mujer a la hermana, cuyo esposo estaba involucrado con esa señora. Pero note, se siente superior, porque dice: soy mejor que ella, es su esposa, pero me prefiere a mí, me compra más cosas a mí que a la misma mujer. A mí me ha llevado regalos que a la mujer ni le ha dado. Pero todo eso realmente es falso. Porque en el caso de Abraham, Abraham no estaba viendo a Agar como mejor que Sarai, su esposa. Abraham amaba a Sarai. Él lo está haciendo porque cree equivocadamente, claro, que es la manera de Dios, pero está muy equivocado. No se puede hacer la voluntad de Dios por medio del pecado. Recuérdelo siempre. Siempre no se puede hacer la voluntad de Dios por medio del pecado. Nadie puede decir: yo voy a... El fin justifica los medios. Así que como mi fin es bueno, no importa qué medios use. Cuidado. Porque si sus medios no son buenos, el fin que alcanzará ya es malo. Solamente lo que se hace por medios buenos es un buen fin. Entonces, era falso. Ese orgullo, esa superioridad que Agar sentía, era falso. Es igual que el amante. Está engañada. El hombre lo único que está haciendo es utilizándola. Únicamente es su juguete sexual. No tiene interés en ella. A la hora de la hora, él no va a romper su compromiso con su esposa. Él no va a dejar a sus hijos. Él no va a dejar su hogar. Porque solamente la tiene como su muñeca para juegos sexuales. Claro, para ello la recompensa, regalándole, qué sé yo, invitaciones a restaurantes, paseos, ropa, anillos. Y hay algunos que hasta les compran carro, casa y todo eso, ¿no? Pero jamás van a concretizar un compromiso con ellos. Versículo 5. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de mi afrenta. Y Abraham se queda: ¿qué? Tú tienes la culpa. Ah, ¿yo? Sí, le dice. Y que no era la idiota de Sarai, pues. Pero él está echando la culpa a Abraham.
Dice, tú tienes la culpa que me estén avergonzando. Yo puse a mi esclava en tus brazos, se está refiriendo al procedimiento legal. Y ahora que se va embarazada, me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Por eso le digo, los tres actúan falsamente. Agar está actuando falsamente porque está creyendo algo que no es cierto. Y incluso está despreciando a su señora porque ha creído una mentira. Pero ahora Sara está haciendo una acusación falsa también. Porque le está diciendo a Abraham, tú tienes la culpa. Sí, pero Abraham lo que había hecho es seguir las instrucciones que ella le había dado. Y es más, Sara dice que el Señor juzgue entre tú y yo. Como diciendo que el Señor te pague a ti por lo que has hecho y me pague a mí por lo que yo he hecho. Pero ¿qué era lo que Abraham había hecho? Claro, yo no le digo a Abraham fue un santo porque no lo fue. Él fue un adúltero. Y su conciencia le daba testimonio que aquello estaba mal, pero aún así lo hizo. Pero no podía venir ahora Sarai a culparlo a él de algo que había sido idea de ella. Entonces, cuando hay adulterio, también eso ocurre. La esposa comienza a achacarle todo al marido y le dice, porque sos un sinvergüenza. Si mi mamá ya me había dicho que vos no me convenías. Y le carga todo y le dice que el Señor juzgue esto. Pero mire, en todo problema matrimonial, siempre los dos tienen responsabilidad. Nadie puede decir, mire, mi matrimonio va mal porque yo soy un ángel y mi mujer es un diablo. Eso es mentira. Los dos tienen algo de diablo y algo de ángel. Y solamente cuando se reconozca la responsabilidad de cada uno, se puede llegar a un acuerdo. Pero si yo estoy diciendo, él es el malo o ella es la mala, ella es una diabla, ella es una bruja, ella es aquí, ella es allá, y yo soy un santo y yo no hago nada, no estoy siendo honesto. Y eso es lo que está haciendo Sarai. No está siendo honesta. Pero ahora viene la respuesta de Abraham en el versículo 6. Y le dice, tu esclava está en tus manos. O sea, legalmente ella sigue siendo tu esclava. Tú eres la dueña de ella. Y le dice, haz con ella lo que bien te parezca. Entonces, fíjese, la actitud de Abraham ahí es como decir, bueno, ese es un problema entre tú y ella. Pero ella es tu propiedad. Haz con ella lo que quieras. A mí no me importa. Haz con ella lo que quieras. Fíjese, Sara hasta la podía matar y eso no se consideraba homicidio. Si usted mataba a una persona, era homicidio. Pero si usted mataba a un esclavo, no era homicidio. Y cuando Abraham le dice, haz con ella lo que quieras, literalmente, Sarai podía hacer lo que quisiera con Agar, lo que quisiera. Pero ¿cuál es la posición que Abraham está tomando ahí? Él está tomando la posición, no me importa, no me interesa, haz con ella lo que quieras. Pero eso es falso también. A Abraham sí le importaba. Y eso lo vamos a ver más adelante. A Abraham le importaba Agar y le importaba el niño que iba a nacer porque era su hijo. Y más adelante vamos a ver eso. Donde veremos que a Abraham le parece duro tener que deshacerse de Agar. Pero ahí le está diciendo, no, haz con ella lo que quieras. ¿Cuál es la falsedad de Abraham? Que está mostrando indiferencia cuando realmente no le son indiferentes las cosas. Claro, es una posición cómoda para evadir el problema. Y eso es lo que hace el hombre adúltero. No, ahí vemos qué hacer. Si querés mandar a matarla, hombre. Hasta te doy el dinero. Mira, yo sé de un fulano por ahí que por $30 despacha a cualquiera. Así que hazlo con ella lo que quieras. Y entonces pareciera que no le importa. Pero aquel hombre que se ha involucrado en adulterio nunca saldrá del adulterio sin salir herido. O la mujer que se involucra en adulterio no va a salir sin salir herida. Aunque digan, no me importa. Mejor si tú te lo despachas o te la despachas, me ayudas. Mentira. Entonces todos están mintiendo.
Siempre en el versículo 6 dice, y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó del desierto. Fíjese que Sarai, antes de convertirse en Sara, era una señora tremenda. Sí, porque de Sara es que Pedro dice que llamaba a Abraham mi señor. Y Abraham le decía, Sara tal cosa, sí mi señor, sí mi señor. Pero esa es la Sara transformada. Pero aquí todavía no ha sido transformada, aquí es Sarai. ¿Y ahí qué es sí mi señor? ¿Qué? Aquí es la que le está diciendo, tú tienes la culpa. Pero no solo eso, sino que dice que comenzó a maltratar de tal manera a Agar. O sea, era tan cruel el trato que Sarai le daba a Agar, que Agar no soportó y salió huyendo. Y ella estaba decidida a no volver. Fíjese que un esclavo huyera de su amo era un delito que se pagaba con la muerte. Pero la situación había llegado a ser tan insoportable para Agar que decía, aunque me maten, pero yo me voy. Y entonces el Señor tiene que ir y decirle, no Agar, regresa, porque el hijo que vas a tener, de él nacerán naciones y príncipes y reyes, así que vuelve. Pero entonces note cómo ha sido transformado el hogar de Abraham. Después que Abraham ha estado viviendo en tranquilidad, que ha estado meditando, que ha estado reflexionando en su relación con Dios, después de haber estado en un hogar donde había paz, después de haber escuchado a Dios, de haber visto a Dios cuando Dios hace el pacto con él. Mire cómo ha cambiado el hogar. Hoy todo es una pelea. Hoy todos tienen problemas, hoy todos están actuando falsamente, hoy todos están mintiendo, hoy todos están con el dolor en el corazón, hoy todos están en problemas, porque la desobediencia a Dios siempre trae frutos amargos. ¿Todavía quiere tener otra mujer? Ah, no, si Abraham la tuvo, sí la tuvo, pero mire qué lindo lo que está viviendo. Era el infierno ahora. Y él decía, ¿en qué momento cometí esta locura? Si antes para Abraham su delicia era estar en la casa, y lo que quería estar lo más lejos posible. Porque ahí estaba Sarai molestando a Agar, y Agar, ¡ay, señora, no me pegue! Mire que el niño que llevo acá es su hijo. Bueno, él podrá ser mi hijo, pero vos sos mi esclava. ¡Plau! Le daba. Y Abraham, vos tenés la culpa. Y Abraham, bueno, ay, ve vos qué hacer, yo no sé. Terrible. Es espantoso. Por eso cuando el Señor dijo en su palabra, no cometerás adulterio, no es como algunos piensan, Dios me quitó la fiesta. No, Dios lo que quiere es cuidarnos, protegernos del daño y de las heridas que el adulterio provoca. Entonces que Dios nos ayude. Hay muchas lecciones que podemos aprender ahí. La necesidad de depender de Dios, esperar en Él, no dudar de sus promesas, tener paciencia, saber que lo que Dios ha prometido se cumplirá, que aun cuando todo parezca ir en contra, un día se hará realidad. Pero también hay lecciones acerca de la fidelidad dentro del matrimonio. El adulterio siempre causa heridas y destrucción. Por eso guardemos nuestras almas y seamos fieles al Señor y a su palabra. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos.